Hola a todos del canal, la serie Tocas mi puerta continúa con mucha ilusión. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio de Tocas mi puerta? ¿Se reunirán Eda y Serkan? ¿Descubrirá Serkan que Kiraf es su hija? ¿Se casarán Eda y Serkan? Les explicaré todo en este video. En primer lugar, si quieres que Eda y Serkan se reúnan, si quieres que Eda le dé una oportunidad a Serkan, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Tocas mi puerta, Eda intentará mantenerse alejado de Serkan. Porque Eda estaba completamente agotada durante su separación de Serkan. Por lo que será muy difícil para Eda darle a Serkan una nueva oportunidad. Pero, por otro lado, Eda sabe que no puede prescindir de Serkan. Por lo tanto, no será fácil para Eda mantenerse alejado de Serkan. Aunque Serkan y Eda están separados, el destino los unirá. Cuando se unan, todo volverá a estar bien. Más tarde, Eda y Serkan comenzarán a trabajar juntos. Con este trabajo, Serkan y Eda volverán a reunirse. Además, Eda esconderá a su hija de Serkan por un tiempo. Porque Eda tiene miedo de que Serkan la deje de nuevo. Es por esto que Eda esconderá a su hija de Serkan tanto como pueda. Pero, inesperadamente, Serkan se enterará de que Kiraf es su propia hija. Serkan se alegrará mucho cuando se entere de este hecho. Serkan se recuperará gracias a su hija. Entonces, Serkan querrá comenzar una nueva vida con Eda y su hija. Serkan, en cambio, no querrá dar el primer paso y volver a perder a Eda. Por eso Serkan se disculpará con Eda. Serkan le propondrá matrimonio a Eda y le dirá que la ama. Pero más tarde, Eda perdonará a Serkan por su hija y su amor. Porque Eda todavía está enamorada de Serkan. Como Eda ama mucho a Serkan, aceptará su propuesta de matrimonio. Así, Eda y Serkan volverán a encontrarse. Su reunión ayudará a cerrar los malos acontecimientos del pasado. Ahora Eda y Serkan superarán todos sus miedos. Y nuestra hermosa pareja abrirá una nueva página en sus vidas. Eda y Serkan se volverán a encontrar. A partir de ahora, nuestra hermosa pareja superará todas las dificultades. Por estas razones, Serkan y Eda se casarán en una hermosa boda. Todo irá bien con el matrimonio de Serkan y Eda. Entonces Serkan, Eda y Kiraf disfrutarán de la felicidad en sus hogares. Aidan y Aiferam también estarán felices de ver esta felicidad. Porque para ambos, la felicidad de Serkan y Eda es más importante que cualquier otra cosa. ¿Crees que Eda debería darle una oportunidad a Serkan nuevamente? Esperaré tus comentarios a continuación. Si lo desea, recordemos lo que sucedió en el episodio anterior. Serkan se sorprende de que Kiraf lo llame madre. ¿Madre? A Eda. Él pide. Los caballos Melo dicen di a luz a mi hija. Todos le preguntan a Melo. Preguntan cuándo diste a luz. Melo se mete en problemas. Melo sostiene a Burak por el brazo. Este es mi esposo, dice y se va. Cherry se queda ahí. PRL quiere hablar con Serkan. Engin, Serkan y PRL hablan. Más tarde, Eda llama a Serkan. Quiere hablar. Pregunta por qué no fue. Todos deberían hacer su trabajo, dice Eda, salir de aquí. Eda llama a PRL y le dice que Serkan no fue, que no quiere ir. Serkan también llama a Engin. Cree que hay algo escondido que no irá. Por eso Serkan no quiere ir. La señora Aidan dijo, la niña de las flores se detuvo y comenzaron las conversaciones. Mientras tanto, Kemal y Aidan le ocultan a Aifer que están con Kemal. Kemal dijo que se quedará en el hotel siempre y cuando les diga a todos que se siente incómodo con esta situación. Aidan tampoco puede perdonar a Eda. Porque piensa que Eda dejó a Serkan cuando estaba enfermo. Pero no es Eda quien deja a Serkan. Serkan quería que se fuera. La señora Denise se reúne con la señora Aidan. Se encuentran. Dice que pueden quedarse en el hotel. Dice que Serkan también se quedará en el hotel. Mon entra en acción. Intenta hacer las paces entre Serkan y Denise. Mientras camina por el bosque, Serkan se encuentra con Kiraf. Kiraf construyó una casa con legos. Mientras tanto, Serkan choca contra las casas de Lego. Kiraf se enoja con Serkan por arruinar su casa. Serkan dice, no quiero volver a verla, jovencita. Nos volveremos a encontrar en Kiraf, dice Serkan Bolat. Eda habla con Melo. Piensan en cómo continuar con lo que está haciendo Melo. Mientras tanto, llega Cherry. Le dicen a Kiraf que continuarán el juego que jugaron por la mañana. La señora Denise llama a Eda. Eda llama a PRL y le pregunta si Serkan lo convenció. PRL dice que no podría. Eda le pide que encuentre una solución. La señora Aidan deja una carta en el coche de Serkan. Eda Denise se acerca a la dama. La señora Denise le pide que dibuje un nuevo proyecto.
le pide a Serkan que lo reorganice de acuerdo con su proyecto. Según su proyecto, quiere volver a trabajar en el paisaje. Mientras tanto, PRL llama y dice que cancelarán el proyecto en Qatar y que debería venir de inmediato. Serkan tendrá que ir a Estambul a la oficina. Quiere que venga Eda también. Mientras Melo y Kiraz juegan al escondite, él se esconde en el auto de Serkan. Mientras tanto, Melo ve la carta que la señora Aidan dejó en el auto. Piensa que Eda lo dejó y lo saca del auto. Mientras que Mal y Aifer están sentados uno frente al otro, llega la señora Aidan. La señora Aidan cree que le dijo a Serkan, pero Serkan no recibió la carta. Kemal está contento con esta situación, pero es una alegría temprana. Eda dice que la relación ya terminó. Se acabó si lo acepta o no. Serkan le dice a la oficina que coma. Eda no controla sus sentimientos, pero trata de no mostrarlo. Cenan con Serkan y Eda a solas en la oficina. Serkan dice que tiene un invitado especial y les pide que preparen una buena mesa. Eda quiere ir, pero sus sentimientos la reprimen. No puede ir. Serkan sigue enamorado de lo mismo. Serkan miró las flores en el invernadero de la oficina. Eda se da cuenta de las flores y pregunta quién las está mirando. Serkan dice que las está mirando. Entonces seremos muy felices, dice Eda. Serkan dice que pueden volver a ser felices. Se acercan un poco más. Mientras tanto, suena el teléfono de Eda. La persona que llama es Kiraz. Dejan la oficina juntos. Serkan deja a Eda en el hotel con su propio vehículo. Mientras tanto, Eda pregunta si Serkan tiene novia. Eda se enoja mucho. Sale del auto. Serkan también se baja del coche. Juntos caminan 7 kilómetros. Cuando llegan al hotel, se encuentran con la señora Denise. Serkan va a su habitación. Conoce a Kemal y Aidan Am. La señora Aidan cree haber encontrado la carta, pero Serkan no lo ha recibido. Serkan le cuenta a Aidan sobre Eda, pero Aidan cree que está hablando de sí misma. Pero Serkan cree que Eda es alguien en su vida. Kiraz dice que no podía dormir y que vio a su padre en su sueño y quiere volver a este sueño. Eda se emociona cuando escucha esto. Eda sale a tomar aire. Se sumerge en sus experiencias pasadas con Serkan. Mientras tanto, Serkan se acerca a él. Se disculpa con Eda. Dice que la persona que llama es Kiraz. Eda dice que no tiene ninguna relación con nadie. Serkan dice que no pudo ir. Eda dice que se arrepiente mucho. Pero no puede vincular el resultado. Dice buenas noches y se va a casa. Mientras Serkan está sentado, Kiraz viene y dispara una flecha al cristal. Serkan se encuentra de nuevo con Kiraz. Ellos apuestan. Al disparar flechas. Apostaron por su helado. Kiraz gana la apuesta. Obtienen el helado. Cherry reparte lápiz y papel. Serkan Bolat le pide que escriba 2 helados a su nombre. Comen helado juntos. Mientras tanto, llega Eda. Luego la señora Denise invita a Serkan a desayunar. Serkan no quiere ir mucho, pero va incluso si no quiere. Mientras Aidan busca a Serkan, ve a Eda, Melo y Kiraz. Pregunta por Serkan. Eda dice que está desayunando con la señora Denise. La señora Aidan está feliz por eso. Aidan no quiere que ella esté con Eda. Para esto, Denise le pide que esté con la señora Seif y dice que a este amor se le puede dar otra oportunidad. Cuando PRL llega a casa, Engin está pasando un día con las damas del vecindario. Ante esto, PRL se enoja mucho. Khan le pregunta a su padre. Dice cuándo vendrá, tengo sueño. Ella dice que deberíamos dormir juntos porque sabe que no será brillante. Pero PRL se encuentra en una situación un poco difícil porque no está muy interesado en Khan. Porque PRL siempre hace su trabajo. PRL llegó a Engin. Engin PRL está enojado. PRL habla para persuadir. Se disculpa. Por la mañana, desayunan juntos en familia. Deciden ir juntos al cine. Aidan resolvió el juego jugado. Piensa que Kiraz es la hija de Serkan. Serkan dijo que se enamoró de Eda. Dijo que empujó a Eda lejos de él porque no sabía qué hacer cuando estaba a punto de morir. Mientras tanto, besa a Eda. Eda también besa a Serkan. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.